Mi esposo llevaba menos de 2 horas bajo tierra cuando mi suegra se acercó y me susurró las palabras al oído. Esa casa pertenece a mi familia ahora. Yo todavía sostenía la bandera plegada. Arlington había estado en silencio esa mañana, a excepción del viento moviéndose entre los árboles y el sonido sordo de los zapatos de gala cruzando el césped. Coronel Daniel Harper, Ejército de los Estados Unidos, retirado. El hombre con el que había construido 21 años de vida, fue sepultado con el tipo de dignidad que la mayoría de la gente nunca ve en su vida. La Guardia de Honor plegó la bandera con tal precisión que parecía menos una tela y más algo sagrado. Un joven soldado la puso en mis brazos con ambas manos. Su voz se quebró ligeramente cuando dijo, en nombre de una nación agradecida. Yo solo pude asentir. Daniel habría detestado cualquier escena. Era el tipo de hombre que lavaba su taza de café antes de acostarse, lustraba sus zapatos mucho después de haberse retirado y creía que se podía leer el carácter de alguien observando cómo hablaba con una mesera o un conserje. Así que cuando Eleanor Harper se materializó a mi lado cerca del Lincoln Town Car negro, luciendo perlas y ojos secos, no aparté la mirada. Estudió la bandera en mis brazos de la misma forma en que alguien estudia un recibo después de una transacción. Margaret, dijo suavemente, tenemos que ser prácticas ahora. Supuse que se refería a la comida, quizá a los preparativos para la familia que venía de Richmond o a las facturas que debíamos revisar juntas. Entonces se inclinó un poco más. Esa casa pertenece a mi familia ahora, también el negocio. Daniel habría querido que su linaje estuviera protegido. Recuerdo haber fijado la vista en un botón suelto de su abrigo azul marino. Un pequeño hilo colgando. En algún lugar detrás de ella, los hermanos de armas de Daniel hablaban en voz baja. Mi hermana Ruth ayudaba a cargar flores en otro coche. Nadie escuchó a Eleanor excepto yo. Pude haber alzado la voz. Pude haberle recordado que yo era la esposa de Daniel, no una visitante en su vida, ni una invitada con un arreglo temporal. Pude haber dicho que la casa en Fairfax guardaba recuerdos que ella nunca se quedó el tiempo suficiente para crear. En cambio, apreté mi agarre sobre la bandera y dije, hoy no, Eleanor. Ella sonrió de la forma en que sonríe alguien que cree que ya ha ganado. Esa noche, la casa se sentía como una habitación diseñada para más personas de las que había en ella. Los anteojos de lectura de Daniel todavía estaban en el brazo de su sillón reclinable. Su crucigrama a medio terminar yacía en la mesa de la cocina, junto a una taza de café que no había sido capaz de vaciar en el fregadero. A las 7:15, mi abogado Michael Ross llegó con una carpeta de cuero y una expresión que reconocí de inmediato, la que usa la gente cuando trae noticias que no serán fáciles de digerir. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Margaret, dijo, Eleanor ya se ha puesto en contacto con un abogado de sucesiones. Una risa seca se me escapó antes de que pudiera detenerla. Por supuesto que sí. Michael abrió la carpeta. Tienes todo el derecho de impugnar esto. La casa, Harper Precision, las cuentas del patrimonio. Nada es simple, pero no te faltan opciones. Miré la silla de Daniel. Luego dije las palabras que hicieron que Michael parpadeara 2 veces. Déjaselo. Se quedó callado. Pasaron varios segundos. Se reclinó, se frotó la frente y finalmente habló. Margaret, el duelo hace cosas inusuales en las personas. Si necesitas más tiempo antes de tomar decisiones, podemos esperar. Ya he tomado la mía. ¿Quieres entregarlo todo? No dije entregar. Sus cejas se arquearon. Entonces, ¿qué estás diciendo? Miré hacia la sala, donde el sillón de cuero de Daniel todavía estaba frente al televisor. Las noticias locales pasaban sin sonido. Historias que a ninguno de los dos nos interesaban. Digo que no quiero pelear de la forma en que Eleanor quiere que lo haga. Michael cerró lentamente la carpeta. He llevado casos de sucesiones durante 24 años, dijo en voz baja. Nunca me había sentado frente a alguien tan serena después de perder a un esposo y enfrentar una demanda familiar en la misma semana. No me siento serena. Esa era la verdad. En el momento en que se fue, fui al armario de Daniel. Apreté una de sus viejas chaquetas del ejército contra mi cara y lloré hasta que mis rodillas cedieron en el suelo de madera. No había estrategia en esas lágrimas.
Simplemente extrañaba a mi esposo. El domingo siguiente, entré sola en la primera iglesia bautista de Fairfax, por primera vez en más de 2 décadas. Daniel siempre insistía en que llegáramos 15 minutos antes. Llegar tarde es una falta de respeto, decía, buscando ya las llaves de su camioneta. Esa mañana estacioné sola. La gente tenía buenas intenciones, pero eso no lo hacía más fácil. La señora Collins me dio un abrazo tan fuerte que apenas pude respirar. Estoy orando por ti todos los días. Gracias. Luego vinieron los susurros. Escuché que Eleanor ya tiene abogado. ¿Es verdad que va tras la compañía? ¿De verdad vas a dejarlo todo? El chisme de pueblo pequeño corre rápido, incluso en el norte de Virginia. Sonreí donde era necesario y seguí caminando. Después del servicio, el amigo más antiguo de Daniel en el ejército me encontró en el estacionamiento. Frank Donovan había servido junto a él durante casi 18 años. 1,90 m, robusto como un roble viejo, siempre con su gorra de veterano. Se cruzó de brazos y me miró directamente. «Margaret, ¿vas a decirme qué está pasando? Ojalá lo supiera». Estudió mi rostro. Dan habría peleado esto. Le di una pequeña sonrisa. No, Frank. Él se habría preparado para esto. Frank procesó eso por un momento. Luego asintió. Supongo que tienes razón. Mientras tanto, Eleanor se movió sin vacilar. 3 días después del funeral, reunió a la mitad de la familia Harper para almorzar en el viejo pub irlandés Brogue. Para la cena, su versión de los hechos se había extendido por todas las mesas. Margaret sabe que no puede ganar. Finalmente está haciendo lo correcto. Mi hijo construyó ese negocio. Pertenece a su familia. Aparentemente, después de 21 años de matrimonio, yo ya no calificaba como familia. Incluso primos, con los que no había hablado en años, se sentían con derecho a opinar sobre mi futuro. Una tarde, mi vecina Linda vino con un pastel de durazno. Lo puso en mi encimera sin rodeos. No tienes que responder si no quieres. Pero, ¿estás bien? Me reí suavemente. No. Ella me apretó la mano. No lo creí. Nos quedamos en la cocina un rato sin decir nada más. A veces el silencio es una amabilidad mayor que el consejo. Una semana después, Michael llamó. La primera conferencia de sucesiones está programada para el martes. Allí estaré. Margaret, su voz cambió. Si todavía planeas dejar que Eleanor se lleve todo, necesito saberlo antes de entrar en esa sala. Miré hacia el taller de Daniel detrás de la casa. Las luces estaban apagadas. Su vieja caja de herramientas estaba exactamente donde la había dejado. No he cambiado de opinión. Michael exhaló. Espero que tu esposo te haya dejado algo más que valor para trabajar. Después de colgar, hablé a la cocina vacía. Yo también. La verdad era que no estaba ni cerca de estar tan estable como todos creían. Cada noche me quedaba despierta preguntándome si estaba honrando la memoria de Daniel o cometiendo el peor error de mi vida. Para cuando llegó octubre, la gente había dejado de preguntar si pensaba desafiar a Eleanor. Ya habían decidido que no lo haría. En Fairfax, las palabras viajaban más rápido que yo. Cada vez que entraba al supermercado o recogía una receta en la farmacia, alguien ladeaba la cabeza y me ofrecía esa mirada particular, cálida, compasiva y a medio terminar. Lo siento mucho, no puedo imaginarlo. Ya has pasado por tanto. Les agradecí a todos. Ninguno de ellos tenía la imagen completa. Yo tampoco. Un lunes por la mañana, Michael me llevó a Harper Precision Manufacturing en Alexandria. Daniel me había pedido que me mantuviera involucrada después de su retiro, principalmente gestionando la nómina y los beneficios de los empleados, mientras él se encargaba del taller. La empresa no se basaba en titulares. No fabricábamos misiles ni sistemas de combate. Reparábamos equipos hidráulicos de precisión utilizados por departamentos de bomberos, equipos de rescate de emergencia, empresas de servicios públicos y contratistas federales. Daniel solía decir que había más honor en mantener el equipo que salvaba vidas que en salir en la portada de un periódico. Tan pronto como entré, el olor a aceite de máquina y café, recién hecho, me envolvió como un abrigo familiar. Nada se había movido. Rick, el gerente de producción, cruzó el taller rápidamente. Señora Harper, todavía puedes llamarme Margaret. Sonrió de una forma que no llegaba a sus ojos. Todos nos hemos estado preguntando, ¿es verdad?
¿De verdad Eleanor se va a hacer cargo? Varios empleados cercanos habían dejado de fingir que trabajaban. Todos escuchaban. Tomé aire lentamente. El caso de sucesión todavía está en curso. Rick vaciló. ¿Están seguros nuestros trabajos? Esa pregunta dolió más que cualquier cosa que Eleanor me hubiera dicho. Estos no eran solo empleados. Muchos habían estado con Daniel por 2 décadas o más. Varios eran veteranos. Otros eran hijos e hijas de hombres que habían estado en esas mismas máquinas antes que ellos. Sus hipotecas, sus ahorros para el retiro, la matrícula de sus hijos, todo pasaba por este edificio. Honestamente, aún no lo sé. No era la respuesta que necesitaban, pero era la única verdad que tenía. Más tarde esa tarde, Rick me llevó por el taller de máquinas. Se detuvo junto a una vieja fresadora CNC y puso una mano sobre ella. ¿Recuerda cuando el coronel compró esto? Sonreí. Él mismo condujo hasta Ohio para inspeccionarla. Rick se rió. 6 horas discutiendo por $15,000. A Daniel le encantaba negociar. No era tacaño, simplemente se negaba a dejar que el dinero saliera del edificio sin dar pelea, añadió Rick con una sonrisa. Por primera vez en semanas, me reí. Una risa de verdad. Nos sorprendió a ambos. Cuando llegué a casa, el SUV de Eleanor estaba estacionado frente a mi casa. No había venido sola. Un agente de bienes raíces estaba a su lado, señalando mi jardín, la entrada, el porche delantero, los macizos de flores que Daniel había plantado su primer verano después de retirarse. Entré al garaje sin decir una palabra. Unos minutos después, Linda llamó a la puerta. ¿Los viste? Sí. Ella puso los ojos en blanco. Eleanor le decía a la gente que probablemente remodelaría la cocina antes de Navidad. Sonreí a mi pesar. Ella planea con anticipación. Linda me miró, desconcertada. No pareces enojada. Oh, estoy enojada. Entonces, ¿por qué no la detienes? Miré por la ventana hacia el taller de Daniel. Porque eso es exactamente lo que todos esperan que haga. En cambio, cada noche después de la cena, iba al taller y me sentaba en su viejo banco de madera. No para llorar. Ya no. Empecé a organizar. Diarios militares, registros de mantenimiento, carpetas de negocios, archivos de impuestos, viejos sobres legales. Daniel lo había etiquetado todo. Hábito del ejército. Una carpeta contenía registros de servicio. Otra, contratos de proveedores de hace casi 15 años. No buscaba nada específico. Simplemente quería entender la vida que habíamos construido juntos. Algunas noches me quedaba hasta cerca de la medianoche. La radio tocaba música country vieja, mientras revisaba carpetas página por página. Ocasionalmente, encontraba una nota escrita a mano, que Daniel había metido dentro de alguna carpeta. La mayoría eran recordatorios. Llamar a Rick, renovar seguro, pedir rodamientos, pequeñas piezas de una vida ordinaria. Entonces, un jueves por la noche, algo se deslizó de una vieja carpeta verde al suelo del taller. No era una factura, no era un contrato, era un sobre sellado con mi nombre escrito en el frente, con la letra inconfundible de Daniel. Lo miré durante mucho tiempo. Mis manos ya no estaban firmes. No estaba lista para abrirlo. Todavía no. No abrí el sobre esa noche. Lo volví a meter en la carpeta, cerré la tapa, y llevé todo a la casa. Ciertas cosas requieren la cabeza despejada. A mi edad, había aprendido que las peores decisiones suelen venir de abrir cosas importantes después de la medianoche. A la mañana siguiente, preparé café en la taza azul marino favorita de Daniel, aunque él no estuviera allí para beberlo. El hábito me traía algo que no podía nombrar del todo. Afuera, el arce del jardín delantero había empezado a soltar hojas naranjas. Daniel solía quejarse de tener que rastrillarlas, pero luego pasaba todo un sábado haciéndolo de todos modos. Sonreí ante eso. Los pequeños recuerdos todavía me asaltaban de repente. Unos días después, Linda llamó antes del desayuno. «Tienes que salir». Su voz estaba entre molesta y divertida. Salí al porche. Al otro lado de la calle, Eleanor estaba con 2 contratistas. Uno sostenía una carpeta. El otro pasaba un medidor láser por el jardín, no el de ella, sino el mío. Específicamente, el huerto de vegetales de Daniel. Crucé el césped. «Buenos días, Eleanor». Apenas me miró. «Oh, Margaret». Un contratista asintió cortésmente.
Señora, Eleanor señaló los cajones del huerto. Probablemente quitaré todo esto. Daniel había construido esos cajones a mano su primer verano después de dejar el servicio. Requieren mucho mantenimiento, continuó ella. Prefiero un paisaje más limpio. Simplemente asentí. Estoy segura de que sí. Pareció casi decepcionada de que no me hubiera resistido. Para el viernes por la tarde, otro rumor circulaba. Aparentemente, Eleanor ya había hecho un pedido de muebles nuevos para la sala. Linda llamó. No vas a creer esto. Probablemente sí. Le está diciendo a la gente que se mudará antes de Acción de Gracias. Revolví una olla de sopa de pollo y presioné el teléfono contra mi hombro. Eso es ambicioso. Margaret, ¿por qué estás tan tranquila? Miré por la ventana de la cocina. No estoy tranquila. Simplemente dejé de gastar energía tratando de controlar lo que dicen los demás. Linda se quedó callada. Ojalá pudiera hacer eso. Yo también. El sábado trajo una sorpresa. 3 de los empleados más antiguos de Harper Precision aparecieron en mi puerta con donas. Rick estaba con ellos. Vinimos a ver cómo estás, dijo, sosteniendo la caja como evidencia. Me reí. Con donas de arce, la mejor medicina que se puede encontrar. Nos sentamos a la mesa de la cocina durante casi una hora. Nadie mencionó la sucesión de inmediato. Hablamos de fútbol, de los precios de la comida, de los dolores de rodilla, de la nueva cafetera que alguien había instalado en la sala de descanso. Se sentía benditamente ordinario. Entonces Rick se aclaró la garganta. Eleanor pasó por la fábrica ayer. Levanté la vista. ¿Qué pasó? Se presentó como la futura dueña. Mi estómago se apretó. Luego le pidió a Rick una lista de empleados mayores de 60 años. La cocina se quedó en total silencio. Uno de los maquinistas, Carl, entrelazó sus manos sobre la mesa. Dijo que los trabajadores más jóvenes son más baratos. Nadie habló por varios segundos. Rick me miró. El coronel Harper nunca habría tratado a la gente de esa manera. No, dije suavemente. No lo habría hecho. Carl extendió la mano y puso la suya sobre la mía. No nos importa quién sea el dueño de la compañía. Nos importa quién la dirija. Después de que se fueron, me quedé sola pensando en esa palabra. Liderazgo. Daniel la usaba constantemente. Nunca autoridad, nunca poder, siempre liderazgo. Esa noche llevé la carpeta verde a la mesa del comedor. El sobre sellado todavía estaba dentro. Recorrí con mis dedos la letra de Daniel. Margaret, abre esto cuando el momento se sienta correcto. Tomé aire lentamente. Luego rompí el sello. Adentro había una sola carta escrita a mano. Daniel nunca fue hombre de largos discursos. Incluso después de 21 años, prefería arreglar una cerca rota antes que sentarse a hablar de sus sentimientos. Así que ver 3 páginas completas con su letra hizo que mi pecho se apretara de inmediato. La primera línea me detuvo la respiración por un momento. Mi querida Margaret, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y conociendo a mi madre, probablemente ya esté haciendo tu vida más difícil de lo necesario. Me reí a carcajadas. Sonaba extraño en una casa vacía. «Sigues haciendo bromas», susurré. Seguí leyendo. Daniel comenzó con cosas ordinarias. Me recordó cambiar el filtro de la calefacción cada otoño, porque siempre se me olvidaba. Me dijo que no dejara que nadie me convenciera de vender su vieja camioneta, porque todavía le quedaban 100,000 millas. Luego su letra cambió. Más firme, más deliberada. Me conoces lo suficiente como para entender que nunca entré en ninguna operación sin un plan de salida preparado. Los negocios no son muy diferentes. Operación. Incluso 12 años fuera del uniforme, seguía pensando como un oficial. El siguiente párrafo me atrapó de inmediato. Michael sabe dónde están los papeles importantes. Si algo alguna vez se siente mal, pídele que revise la carpeta azul de la propiedad, no la verde. Fruncí el ceño. Carpeta azul. Había pasado casi 2 semanas organizando el taller de Daniel. Pude visualizar una carpeta azul de 3 anillas en el estante inferior, enterrada bajo varias cajas de registros fiscales antiguos. Fui al taller. Allí estaba, bajo una fina capa de polvo. La llevé al banco de trabajo y la abrí. Adentro había copias de documentos de fideicomisos, registros corporativos y correspondencia legal de hace casi 8 años. La mayoría significaba poco para mí a primera vista.
Pero una página tenía una nota adhesiva amarilla en la esquina superior. Michael, revisar cada 5 años. Sin esperar un minuto más, lo llamé. Contestó al segundo tono. Michael, encontré algo. 20 minutos después, estaba sentado a mi mesa del comedor con la carpeta azul abierta frente a él. Se ajustó los anteojos de lectura y comenzó a revisar las páginas. Los únicos sonidos en la habitación eran el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el suave pasar del papel. Pasaron 5 minutos, luego 10. Su expresión cambió por etapas. Confusión, luego algo cercano a la incredulidad. Volvió a la primera página, luego hacia adelante, luego atrás otra vez. No, susurró. Lo dijo más para sí mismo que para mí. ¿Qué es?, pregunté. En lugar de responder, siguió leyendo. Sus dedos estaban temblando. Cuando llegó a la última página, se quitó los anteojos y me miró directamente. Margaret, su voz era más baja de lo que jamás la había escuchado. Daniel no ocultó nada. No entiendo. Golpeó la carpeta con cuidado. Significa que Harper Precision podría no pertenecer al patrimonio de la sucesión de Daniel. Parpadeé. ¿Qué? ¿Y si estoy leyendo esto correctamente? Hizo una pausa. Tampoco tu casa. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Afuera, un autobús escolar pasó frente a la casa. En algún lugar de la cuadra, una cortadora de césped se encendió. La vida seguía como si nada significativo acabara de suceder. Encontré mi voz. Así que Eleanor puede haber pasado el último mes peleando por propiedades que ni siquiera formaban parte de la herencia. Michael asintió lentamente. Necesito verificar cada documento antes de hacer cualquier otra declaración. Cerró la carpeta con inusual cuidado. Pero si estos registros se mantienen, y ciertamente parecen legítimos, la audiencia final de sucesión se verá muy diferente de lo que cualquiera espera. Por primera vez desde el funeral de Daniel, no estaba pensando en represalias. Estaba pensando en la sonrisa tranquila y paciente que él mostraba cada vez que alguien cometía el error de subestimarlo. La audiencia final de sucesión se fijó para las 9:00 de la mañana de un frío martes en el Palacio de Justicia del Condado de Fairfax. Apenas dormí la noche anterior, no porque temiera a Leonard, tenía miedo de la esperanza. Después de semanas de creer que todo se escapaba, de repente tenía razones para pensar que Daniel nos había estado protegiendo todo el tiempo. Ese tipo de esperanza conlleva su propio peligro. Cuando falla, caes el doble de lejos. A las 6:30 de esa mañana, hice huevos revueltos que no pude comer. El café se enfrió en la encimera. Michael había llamado tarde la noche anterior. Cada documento verificado, legítimo, pero todavía tenemos que dejar que el proceso se desarrolle. Estás misteriosamente tranquilo al respecto. Él se rió suavemente. Aprendí de tu esposo. Eso me hizo sonreír. Para cuando llegué al juzgado, el pasillo fuera de la sala de sucesiones 3 ya se estaba llenando. Reconocí a vecinos de Fairfax. Varios veteranos retirados de la Legión Americana de Daniel estaban cerca de la entrada. Rick había traído a media docena de personas de Harper Precision. Incluso Linda estaba allí, sosteniendo una taza de viaje que decía, la vecina más o menos del mundo. Me dio un abrazo. Te ves serena. He tenido práctica. Me miró fijamente. También te conozco lo suficiente como para reconocer esa expresión. ¿Qué expresión? La que pones cuando ya has hecho las paces con lo que sea que venga después. Deseé que tuviera razón. Adentro, Eleanor se veía como si llegara a una cena de gala, en lugar de a un procedimiento judicial. Llevaba un traje de diseñador color crema, un collar de perlas y una sonrisa que había crecido cada semana desde el funeral. Su abogado, Charles Benton, organizaba pilas de carpetas codificadas por colores con eficiencia practicada. Cuando Eleanor me notó, se acercó. Espero que no haya resentimientos, Margaret. Sostuve su mirada por un momento. Debería haber habido menos palabras hirientes. Ella soltó una risa pulida. Esto es simplemente negocios. No, negué con la cabeza suavemente. Dejó de ser negocios el día que enterramos a tu hijo. Por un solo instante, un segundo, no más. Su sonrisa se disolvió. Luego regresó. La jueza Helen Whitaker entró precisamente a las 9. Todos se pusieron de pie. Después de las formalidades estándar, Charles Benton presentó la reclamación de Eleanor con confianza. Habló extensamente sobre el legado familiar
el linaje y la responsabilidad. Fue una actuación pulida. Luego, Michael se puso de pie. Su declaración inicial duró menos de 2 minutos. No tenemos objeción a la petición en lo que respecta a los activos que legalmente pertenecen al patrimonio de la sucesión. Miradas de confusión recorrieron la sala. Incluso la jueza Whittaker levantó la vista de sus notas. Charles sonrió. Creía que nos habíamos rendido. La audiencia procedió. Documento tras documento fue colocado frente a mí. Michael deslizaba cada página silenciosamente por la mesa. ¿Entiendes lo que estás firmando? Sí, firmé. Otro documento. Otra firma. El rasgueo silencioso de mi pluma resonaba en una sala que se había quedado totalmente inmóvil. Por el rabillo del ojo, vi a Eleanor acomodarse en su silla y entrelazar las manos. Ya no estaba nerviosa. Creía que todo había terminado. Cuando el último documento llegó a mí, Michael me miró a los ojos. ¿No tienes ninguna pregunta? Confío en mi esposo. Entonces firmé la última página. Un murmullo bajo pasó por la galería. Se rindió. No puedo creerlo. Lo escuché claramente. Charles Benton cerró su maletín con satisfacción. Eleanor me miró, no con amabilidad, sino con algo que ella confundía con la victoria. La jueza Whittaker reunió los documentos firmados en un solo expediente. Leyó durante casi 1 minuto completo. Nadie habló. Nadie se movió. Entonces, en lugar de anunciar su fallo, cerró lentamente el expediente. Se quitó los anteojos. Miró directamente a Charles Benton y dijo: «Abogado, antes de dictar una orden, tengo una pregunta». El reloj del juzgado marcó las 10. La sala nunca había estado tan silenciosa. La jueza Whittaker apoyó ambas manos sobre el expediente cerrado. «Abogado, antes de que este tribunal emita cualquier orden final, necesito una aclaración». Charles se levantó de inmediato. «Por supuesto, su señoría». La jueza ladeó la cabeza ligeramente. «¿Verificó usted de manera independiente que cada activo enumerado en su petición pertenece realmente al patrimonio de la sucesión del coronel Harper?» La pregunta sonaba rutinaria, casi procesal. Charles respondió sin pausa. «Sí, su señoría». La jueza Whittaker no respondió de inmediato. Abrió una carpeta más pequeña que había estado debajo del expediente principal. Estudió una página, luego otra, luego volvió a mirarlo. ¿Está seguro de eso? Por primera vez esa mañana, Charles se vio inseguro. Miró a Eleanor. Ella le dio un asentimiento firme y tranquilizador. Él se volvió hacia el estrado. «Sí, su señoría». La jueza se quitó los anteojos de lectura. «Interesante». La sala se quedó completamente inmóvil. Michael no se movió. La jueza Whittaker pasó otra página. «Señor Benton, ¿estaba usted al tanto de que Harper Precision Manufacturing fue transferida al fideicomiso del legado Harper hace más de 7 años?» Charles parpadeó. «¿Perdón?» La jueza se repitió. «El fideicomiso del legado Harper. Harper Legacy Trust». Silencio. Charles abrió una de sus carpetas. Revisó sección tras sección, sin encontrar nada. Buscó una segunda carpeta. Sus movimientos eran más rápidos ahora, menos controlados. Al otro lado del pasillo, Eleanor se inclinó hacia él. «¿De qué está hablando?» Él no respondió. La jueza continuó. «¿También estaba al tanto de que la residencia en Willow Creek Drive fue transferida a ese mismo fideicomiso durante esa misma transacción?» Mi corazón golpeaba mis costillas con tanta fuerza que casi esperaba que la persona a mi lado lo escuchara. La compostura de Charles había desaparecido. «Su señoría, esos documentos nunca fueron presentados durante el proceso de descubrimiento». Michael se puso de pie. «Fueron registrados en el condado de Fairfax en 2018. Entregó una copia certificada al secretario del tribunal. La información del registro está en la última página». La jueza Whittaker comparó los papeles. Asintió una vez. «Coinciden». Una ola de murmullos recorrió la sala. Rick se giró a medias en su asiento y me miró con los ojos muy abiertos. La mano de Linda fue a su boca. Incluso Frank Donovan parecía genuinamente sorprendido. Eleanor agarró a Charles del brazo. «¿Qué es esto?» Él tragó saliva. «No lo sé. Me dijiste que todo era parte de la herencia», dijo ella con voz tensa. Eso es lo que indicaba la petición.
susurró él. Michael permaneció inmóvil. La petición se basó en registros de propiedad desactualizados. La jueza Whitaker miró a Eleanor. Señora Harper, este tribunal no puede distribuir propiedades que legalmente no forman parte del patrimonio de la sucesión. La compostura de Eleanor desapareció por completo. Miró a la jueza, luego a Charles y finalmente a mí. Por primera vez desde el funeral de Daniel, parecía asustada. No puedo decir que lo disfruté. Lo que sentía era principalmente cansancio. Semanas de chismes, noches sin dormir, viendo a los vecinos especular sobre mi matrimonio, viendo a empleados leales preocuparse por su sustento. Nada de eso se borraba por un momento en un juzgado, pero Daniel me había dicho una vez mientras pintábamos el porche: la verdad no siempre llega primero, a veces toma el camino largo. Sentada en esa sala, comprendí que la verdad finalmente nos había alcanzado. Nadie se fue. Ni los empleados, ni los vecinos, ni siquiera los reporteros. Todos sentían que lo que estaba ocurriendo era inesperado. La jueza Whitaker miró a Michael. Señor Ross, por favor explique a este tribunal los detalles del fideicomiso del legado Harper para el registro. Michael llevó la carpeta azul a la mesa de evidencia. El coronel Daniel Harper estableció el fideicomiso del legado Harper en junio de 2018. Fue debidamente mantenido y registrado. El fideicomiso se convirtió en el propietario legal de Harper Precision Manufacturing. Charles intentó recuperar terreno. Su señoría, incluso si la propiedad se transfirió, la señora Harper debería controlar el fideicomiso personalmente. Michael negó con la cabeza y entregó otro documento. El fideicomiso nombra a 3 cofideicomisarios. La jueza leyó los nombres en voz alta. Margaret Harper. Me miró brevemente. Richard Coleman.